El objetivo de este vídeo es mostrar las conexiones necesarias para generar una señal con modulación en fase y medir su máxima desviación de fase. Para generar la señal PM disponemos en el bastidor de una placa modulador de fase, que consta de un híbrido en cuadratura en el que una de sus puertas está cargada con un diodo varactor polarizado en inversa. Por la entrada etiquetada como oscilador local vamos a introducir la señal de portadora que vamos a generar con la placa del oscilador local de 10,8 MHz. En la salida del modulador que vamos a observar en el osciloscopio, obtendremos una señal de frecuencia igual a la frecuencia de la señal portadora, pero cuya fase depende de la tensión de polarización del diodo varactor. Podemos controlar la tensión de dicho diodo de dos formas. Cuando el interruptor de la placa del modulador está en posición INT, que significa interna, la tensión de polarización del diodo es una tensión continua cuyo valor está determinada por la posición del potenciómetro de la placa. Por tanto, podemos controlar la fase de la señal de salida con la posición del potenciómetro. La segunda forma, que es la que nos interesa ahora, se consigue al colocar el interruptor de la placa del modulador en posición EST, que significa externa. Entonces el diodo estará polarizado por la tensión que nosotros introduzcamos por la entrada etiquetada como externa. Es decir, la señal de salida estará modulada en fase por la señal moduladora que nosotros introduzcamos en dicha entrada y que vamos a generar con el generador de funciones del laboratorio. Bueno, tras realizar las conexiones, hemos encendido el generador de funciones, el bastidor y el osciloscopio. En el canal 1 del osciloscopio, en la parte superior de la pantalla, estamos visualizando la señal portadora, y en el canal 2, en la parte inferior, estamos visualizando la señal modulada. Acordad de que ambas señales son de frecuencia intermedia, y por lo tanto tienen que llevarse al osciloscopio con una carga de 50 ohmios en paralelo. La señal moduladora que estamos generando con el generador de funciones es una señal de aproximadamente 1 hercio, de amplitud aproximada 1 voltio pico y un nivel de continua de más 5 voltios. El motivo de utilizar una señal de frecuencia tan baja es poder observar las variaciones de fase de la señal modulada en la pantalla del osciloscopio. Cuando generéis la moduladora tenéis que ajustar la amplitud y el nivel de continua utilizando una señal en la escala de al menos los cientos de hercios, o de lo contrario os va a resultar bastante complicado hacerlo con la ayuda del osciloscopio. Una vez que ajustéis la señal moduladora en la escala de los cientos de hercios, tenéis que seleccionar de nuevo la escala de los hercios y suponer que el nivel de continua y la amplitud no han variado. Bueno, pues el objetivo ahora es ajustar el nivel de continua y la amplitud de la señal moduladora para obtener una máxima desviación de fase lo suficientemente grande como para poder medirla con el osciloscopio. Por tanto, es importante que la amplitud de la señal moduladora sea grande y que el nivel de continua sitúe el diodo en un margen de polarización adecuado, evitando polarizaciones que produzcan una máxima desviación de fase pequeña o polarizaciones que produzcan la polarización en directa del diodo, lo cual vamos a observar con una distorsión en la señal modulada. Así, aumentaríamos ahora la amplitud de la señal moduladora y ahora ya estaríamos visualizando la señal modulada con una máxima desviación de fase lo suficientemente grande y sin distorsiones. En el caso en que vosotros observéis distorsiones en la señal modulada, deberíais variar el nivel de continua de la señal moduladora hasta hacer desaparecer dichas distorsiones. Bueno, pues una vez que observéis en la señal modulada una máxima desviación de fase lo suficientemente grande, podéis pasar a medir su máxima desviación de fase. Para ello simplemente tenéis que configurar el osciloscopio en modo persistencia, desde el menú de pantalla. Seleccionáis pantalla y una persistencia pues mayor que el periodo de la señal moduladora, por ejemplo de 2 segundos. Ahora, con ayuda de los cursores de tiempo, podemos medir la diferencia de tiempos correspondiente al ancho de la traza visualizada en la pantalla. Por ejemplo, podemos medir la diferencia de tiempos entre los máximos de la forma de onda de la señal modulada. Así que en el menú de cursores seleccionamos cursores de tipo tiempo y situamos un cursor en la posición de uno de los máximos y el otro cursor en la posición del máximo situado al otro lado de la traza. Bien, la diferencia entre ambos cursores es de 50 nanosegundos, que podemos convertir en diferencia de fases multiplicando por 2pi y por la frecuencia de la señal modulada, es decir, por la frecuencia de portadora. Si echáis cuentas, nos sale una diferencia de fases de unos 3,4 radianes. Como la máxima desviación de fase se define como la mitad de la fase instantánea máxima menos la fase instantánea mínima, la máxima desviación de fases es la mitad de esa cantidad, es decir, 1,7 radianes. También podríamos haber obtenido la máxima desviación de fase directamente multiplicando los 50 nanosegundos
por pi y por la frecuencia de portadora. Y bueno, con esto termina este vídeo y como siempre esperamos que os haya sido de utilidad.